Mi nombre es Elena, tengo 56 años y vivo en un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde el olor a sal y azahar se mezclan en el aire cada mañana. Tras la muerte de mi esposo Manuel hace 2 años, me resigné a una rutina tranquila, cuidar mi jardín de naranjos, asistir a reuniones familiares donde todos hablan más de lo que escuchan y leer novelas viejas mientras los abanicos mueven el aire cálido al atardecer. Manuel era un hombre correcto, generoso, pero distante. Siempre con la mirada en el horizonte, como si viviera atrapado en sus propias memorias. Cuando se fue, pensé que el resto de mi vida estaría hecha de silencios largos y tardes solitarias. Hasta que llegó Iván. Iván es hijo de la prima de Manuel, un joven madrileño de 29 años con esa energía que uno ya no recuerda que existía. Vino a pasar el verano aquí, buscando descanso de la ciudad, o al menos eso dijo. Al principio fue reservado, caminatas solitarias al amanecer por la playa, libros subrayados en la terraza, conversaciones breves. Pero poco a poco empezó a hablarme. A preguntarme cosas. No preguntas superficiales, sino esas que remueven algo dentro, como si te recordaran que estás viva. Una tarde calurosa, luchaba yo con una pérgola que llevaba meses sin arreglar. Estaba sudando con un vestido viejo de lino y el pelo recogido a la ligera. Iván apareció sin anunciarse. Su camisa blanca estaba húmeda por el sudor pegada a su espalda y el cabello algo despeinado por el viento. ¿Te echo una mano?, preguntó. Asentí sin palabras. Trabajó con determinación. Sus manos eran fuertes, pero suaves. Mientras me pasaba herramientas, nuestras miradas se cruzaban más de lo necesario. Su voz era calmada, con ese acento madrileño que me hacía sonreír sin razón. Me di cuenta de lo diferente que era a Manuel. Iván estaba presente. Después del trabajo, nos sentamos bajo la sombra de un limonero. El sol doraba su piel y yo no podía evitar mirar cómo unas gotitas le recorrían el cuello. Él me miró, sonrió y dijo: «Nunca imaginé que podrías tener una mirada tan inquietante». Me reí nerviosa y desvié la vista. Otra tarde decidí abrir el desván, ese espacio lleno de polvo y recuerdos que llevaba años evitando. Me puse una blusa suelta de algodón blanco abotonada hasta el cuello y un pantalón largo que apenas usaba. Mientras revisaba cajas viejas, Iván apareció sin avisar. «¿Seguro que quieres hacer esto sola?», preguntó. Y antes de que pudiera responder, ya estaba levantando una de las cajas más pesadas, con una facilidad que me hizo sentir una punzada de algo que no supe nombrar. Encontramos una caja de fotos antiguas. Le mostré algunas de cuando tenía 20 y pocos, con faldas ajustadas y tacones que ya no me atrevería a usar. «Estabas impresionante», murmuró él, tocando con la yema del dedo una foto en la que yo llevaba un vestido rojo. Sentí calor en el pecho, como si esa joven de la foto aún viviera en algún rincón de mi cuerpo. Iván se acercó, su aliento cálido sobre mi mejilla. No dijo nada, pero su cercanía hablaba. Salí del desván con las piernas temblorosas. Esa noche, tomé té en la terraza, envuelta en una bata ligera de seda azul celeste que apenas usaba. Observaba las luces del pueblo parpadeando a lo lejos cuando Iván volvió de su paseo nocturno. Me miró como si fuera la primera vez que me veía. «¿Puedo sentarme?», dijo. Asentí. Su presencia era demasiado fuerte y mi soledad demasiado larga. Nos quedamos en silencio, hombro con hombro, sin tocarnos. Pero sentí su calor, su atención, su deseo callado. Y, por primera vez en años, no quise que la noche acabara. Los días siguientes transcurrieron como una danza silenciosa. Iván y yo compartíamos más tiempo. Arreglábamos los peldaños del porche, trasplantábamos los geranios, preparábamos juntos la comida. Nada de eso era extraordinario, pero el modo en que se desarrollaba lo era. Todo tenía un pulso distinto, una corriente subterránea que parecía empujar cada gesto, cada palabra. Una tarde, me vestí con una falda larga de lino beige que se movía con el viento como una ola suave. La combiné con una blusa entallada sin mangas de tela fresca, atada en la nuca. Llevaba sandalias de cuero con hebilla dorada y unos pequeños pendientes de nácar. No lo hice por vanidad. Lo hice porque me sentía viva. Y femenina. Algo en Iván me devolvía esa conciencia dormida. Mientras yo preparaba gazpacho en la cocina, él hojeaba un libro en el salón, tumbado en el sofá con una postura descuidada, los pies descalzos colgando por un lado. Desde donde estaba podía verlo.
Su camisa abierta mostraba parte de su pecho y su cuello estaba mojado por el calor. Al sentir mi mirada, alzó los ojos y sonrió. No dijo nada. Y yo tampoco. Pero algo se dijo igual. Después de comer propuso que fuéramos al río. Hay uno no muy lejos del pueblo con aguas claras y frías que bajan desde la sierra. Accedí sin dudar. Llevé un vestido blanco ligero con tirantes finos y espalda descubierta sobre el traje de baño. Él llevaba un pantalón corto y una camiseta sin mangas. Caminamos en silencio bajo el sol que quemaba suave. Cuando llegamos, el agua relucía entre piedras. Me quité el vestido y sentí su mirada sobre mí. No había lujuria en ella, solo una admiración limpia, serena y aún así mi piel se erizó. Entramos al agua. Reímos como niños. Me salpicó, lo salpiqué. Luego me sostuvo del brazo cuando resbalé y ese pequeño contacto me dejó sin aliento. Salimos y nos tumbamos sobre unas toallas, bajo la sombra de un gran álamo. Yo tenía el cabello aún mojado, suelto sobre los hombros. Él se apoyó sobre un codo y me miró largo rato. No sé qué me trajo aquí, dijo, pero contigo siento que encontré algo que ni sabía que buscaba. Mis dedos jugueteaban con una brizna de hierba. A veces el destino sabe más que nosotros. Se acercó más. Su mano rozó la mía apenas. ¿Y tú, Elena, te sientes igual? No respondí. Me giré hacia él. Nuestras caras estaban tan cerca que podía contar las pecas en su nariz. No sé lo que siento, Iván, pero sé que no quiero que esto acabe. Esa noche no pude dormir. Me puse un camisón fino de algodón con bordado antiguo que apenas tocaba mis rodillas y salí a la terraza. El aire nocturno estaba templado. Iván ya estaba allí, sin camiseta, envuelto en una manta con una copa de vino en la mano. Me ofreció otra sin decir palabra. Nos sentamos codo con codo como tantas veces. Pero esta vez mis piernas rozaban las suyas. Mi brazo tocaba su piel. Él me miró. No como un joven curioso. Me miró como un hombre que veía a una mujer. Y yo no aparté la vista. Hay cosas que no se pueden forzar, murmuró. Y cosas que no se pueden evitar, respondí. Nos quedamos así hasta que la noche se tragó las palabras. La tensión flotaba entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse o de atarse para siempre. El verano seguía su curso, pero el tiempo ya no se medía por los días o las campanadas de la iglesia, sino por la cercanía de nuestros cuerpos, las palabras no dichas y el temblor apenas perceptible que me recorría cuando Iván pasaba cerca. Había algo profundamente íntimo en nuestra rutina compartida, en los gestos cotidianos que sin explicación se habían vuelto casi ceremoniales. Una mañana, mientras lavaba la loza, sentí sus manos sobre mis hombros. Un roce leve como si quisiera comprobar si era real. No me giré. Cerré los ojos solo por un segundo y dejé que el contacto me envolviera. Él se apartó enseguida, como si el atrevimiento lo hubiera sorprendido a sí mismo. Pero el eco de sus dedos siguió en mi piel mucho tiempo después. Ese día decidí cambiar las sábanas del cuarto de huéspedes donde él dormía. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba ocupar mis manos para calmar mi mente. Mientras alisaba la tela con cuidado, encontré en la mesita de noche una libreta. No fui indiscreta. Solo leí la primera página. Y ahí estaba mi nombre. Repetido varias veces, en distintas formas, como si buscara una manera de pronunciarlo con el corazón. Esa noche cenamos en el jardín. Me puse un vestido largo color vino, con escote barco que dejaba ver mis hombros aún dorados por el sol. Llevaba unas sandalias de tacón bajo y labios pintados en tono suave, como si el color pudiera decir lo que mis palabras no se atrevían. Iván me miró de forma distinta. No con sorpresa, sino con reconocimiento. Después de cenar, recogimos juntos los platos, nuestras manos rozándose más de lo necesario. En la cocina, mientras colocaba los vasos, él se acercó por detrás. Su respiración en mi cuello me paralizó. Elena. Sí. No tienes que decir nada. Pero si me miras, solo si me miras, sabré que no estoy solo en esto. Giré lentamente. Nuestros ojos se encontraron y sentí como si algo se abriera dentro de mí. Un rincón sellado hacía años. Él se inclinó, pero no para besarme. Solo apoyó su frente contra la mía. Cerré los ojos. Así, con su aliento rozando mis labios, permanecimos un minuto,
Tal vez una eternidad. Cuando se separó, noté un rubor en su rostro. En el mío también. No quiero confundirte, murmuró. No lo haces, respondí. Y era cierto. Por primera vez todo tenía sentido, aunque no supiera explicarlo. Más tarde en mi habitación me puse una bata de satén antiguo color marfil ceñida con un lazo. Me senté frente al espejo cepillándome el cabello como hacía años no hacía para nadie. Pero no era para nadie. Era para mí. Y en parte para él. Alguien golpeó suavemente la puerta. Era Iván con una vela encendida entre las manos. La luz del pasillo se fue, dijo. ¿Tienes otra? No, pero puedes dejar esa aquí. Entró. Por un momento la llama proyectó sombras largas en las paredes. ¿Quieres quedarte un momento? Pregunté antes de pensarlo. Él se sentó al borde de la cama. Sus ojos no se movían de los míos. No quiero que este momento desaparezca cuando amanezca. Entonces no dejemos que sea solo un momento. La vela parpadeó como si el aire también se agitara con lo que no decíamos. Pero no hubo besos. No esa noche. Solo el calor compartido en el silencio y dos corazones latiendo al mismo ritmo. Los días comenzaron a ser más breves. El calor del verano cedía lentamente, pero en mi cuerpo ardía algo nuevo. Algo que no sabía si podía o debía nombrar. Iván y yo caminábamos por los pasillos de la casa como si cada esquina guardara un secreto compartido, una caricia contenida, un suspiro que no se atrevía a salir del todo. Una tarde, la lluvia nos sorprendió mientras recogíamos la ropa del tendedero. Corrimos dentro empapados, riendo como adolescentes. Mi vestido blanco de algodón se le pegaba a la piel, mostrando más de lo que habría querido, pero no hice intento alguno por cubrirme. Él me miró en silencio, y en su mirada no había burla, solo deseo, cálido y contenido. Fui al baño a secarme, pero antes de cerrar la puerta, él me alcanzó una toalla. Nuestros dedos se tocaron, y sentí un escalofrío que me recorrió entera. Gracias, susurré. Él no respondió, solo bajó la mirada y esperó. Esa noche saqué del armario un vestido que no usaba desde hacía años. Rojo oscuro, cruzado al frente, con una abertura discreta que dejaba ver parte de mis piernas. Llevaba medias finas color piel y unos zapatos de tacón medio. Perfume de jazmín. Me vi al espejo y no supe si era la misma mujer que meses atrás solo salía al jardín con sombrero de paja y alpargatas viejas. Cuando Iván me vio, su expresión cambió. Empezó, pero no terminó. Solo se acercó y me ofreció su brazo, como si fuéramos a un baile. Ven, quiero mostrarte algo. Me llevó al desván donde antes habíamos estado, pero esta vez todo estaba limpio. Había dispuesto una lámpara, una manta en el suelo y algunas de mis viejas fotos colgadas con pinzas. Es tu historia, dijo, pero también es donde yo aparezco. Nos sentamos en la manta. Él abrió una caja y sacó una botella de vino que había comprado en el mercado local. Hablamos durante horas y poco a poco los espacios entre nosotros se acortaban. Mis piernas rozaban las suyas, mi brazo descansaba junto al suyo y nuestras miradas ya no huían. ¿No tienes miedo?, preguntó de pronto. ¿De qué? De esto. De lo que pueda pasar. Lo miré fijamente. Tengo miedo de no vivirlo. El silencio que siguió no era incómodo. Era como un puente. Y lo cruzamos. Sus dedos tocaron mi mejilla, bajaron por mi cuello y se detuvieron en el borde de mi escote. Nada vulgar, todo lento, respetuoso, pero lleno de electricidad. Besó mi mano primero. Luego mi hombro. Y yo no me moví. Solo cerré los ojos. Pero entonces me detuve. Iván, él se apartó tembloroso. Lo siento, no quería. Quiero que esto sea real. Y no impulsivo. Quiero que dure. Él me miró, sus ojos brillando. Entonces lo haremos bien. Como tú mereces. Nos abrazamos. Fue más íntimo que cualquier otra cosa. Dormimos allí vestidos, pero abrazados, mi cabeza sobre su pecho, sus dedos jugando con mi cabello. Su corazón latía como una promesa. El aire se había vuelto más fresco por las mañanas. El sonido de las cigarras ya no era constante, y las hojas de los naranjos comenzaban a amarillear. Septiembre había llegado sin anunciarse, y con él la sombra inevitable del final.
Iván y yo seguíamos compartiendo todo, el café al amanecer, las comidas sencillas con pan recién horneado, las tardes largas bajo la pérgola. Pero había algo en sus gestos, en su forma de observar el horizonte, que me decía que el momento de decidir se acercaba. Una tarde, mientras cosía un dobladillo en la galería, llevaba un vestido azul celeste de algodón suave, con mangas que apenas me cubrían los hombros y una diadema blanca que recogía mi pelo. Iván llegó sin hacer ruido, se agachó a mi lado y apoyó su mentón en mi rodilla. No dijo nada. Solo me miró. ¿Qué ocurre? Pregunté. Tengo que regresar a Madrid. Me ofrecieron algo. Un puesto. Y no puedo decir que no. La aguja se me cayó de las manos. ¿Cuándo? En una semana. Sentí como si el suelo temblara bajo mis pies. No porque no lo esperara, sino porque nunca había querido que llegara. Esa noche no hablamos. Pero al día siguiente él cocinó para mí. Una tortilla española, pan con tomate y una copa de vino tinto. Me visté con un vestido negro de tela fina, con un escote cerrado pero espalda descubierta. Llevaba pendientes de plata y un ligero toque de carmín. Me sentía como en una despedida que aún no se había dicho. Después de cenar me llevó al río. La misma orilla, la misma sombra de los álamos. Nos sentamos juntos y él sacó algo del bolsillo. Una foto nuestra. Había hecho una con su móvil semanas atrás. Si te quedas será difícil. Pero si te vas sin intentar puede que me rompa. Me temblaba la voz. Y tú estás dispuesto a romper también tu vida por algo que no sabemos si funcionará. Él sonrió con tristeza. Mi vida solo se rompía cuando tú no estabas en ella. Nos abrazamos con desesperación como si el cuerpo pudiera detener al tiempo. Las siguientes noches fueron una mezcla de ternura y fuego. Dormíamos juntos, a veces en silencio, a veces riendo entre sábanas, nuestros cuerpos buscando consuelo en la piel del otro. Siempre con respeto, siempre con ese erotismo elegante contenido que no necesita mostrarse para sentirse. El último día me desperté antes que él. Lo observé dormir, su cabello despeinado, su respiración tranquila. Le dejé una nota sobre la almohada. No sé qué nos depara el futuro, Iván. Pero sé que lo que vivimos fue real. Y eso ya es suficiente para que yo vuelva a creer. Salí a caminar entre los naranjos. El sol despuntaba y las hojas caídas brillaban como oro. Mi vida no volvería a ser la misma, porque aunque él partiera, algo dentro de mí había despertado. Algo que no iba a dormirse otra vez. Pero esa tarde cuando regresé, su coche seguía ahí. Y en la puerta él, con la misma sonrisa que vi aquel primer día. ¿Sabes? Dijo. Decidí quedarme. Al menos un poco más. El viento soplaba fuerte. Las nubes se acumulaban en el horizonte. Y aún así el mundo nunca me pareció tan claro.